doctrina del Evangelio de San Mateo, el capítulo 10, el verso 2. Pero el verso 2 está aliado al 3 y el 4. Amén. ¿Sí? Entonces, San Mateo, el capítulo 10, versos 2, 3 y 4. Amén. ¿Sí? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. ¿Es su nombre, hermano? A ver, léalo usted. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por el nombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que también le entregó. Bien, a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, estos son los... Bueno, aquí los identifica como apóstoles, ¿verdad? Pero ahí todavía no eran apóstoles. O sea, hay que ser claros. Ahí todavía ellos eran discípulos. Pero ya un discípulo, no digamos de primero, sino vamos a poner un discípulo de quinto para séptimo. Quinto vamos a ponerle, porque ya el Señor les había dado autoridad. O sea, ya estaban en tal grado de crecimiento espiritual, conocimiento, entendimiento, inteligencia y algo de práctica observativa para que ellos puedan tener la autoridad. Ojo, importante. ¿Por qué es que el Señor no los mandó directamente así? ¿Por qué? Esa es una pregunta. Porque fíjese, si ellos estaban con el Señor y andaban por aquí y para allá y veían todo lo que el Señor hacía, significa que todo lo que ellos podrían haber hecho era copiar nada más de su Señor o de su Maestro. Era copiar. Pero si esa copia estaba bien, estaba mal, lo que fuese, pero estaban ahí. Pero ¿por qué ahí el Señor no los envía así nomás? Sino que les da autoridad. O sea, es como por decir, si yo te digo, hazme un oficio, una solicitud para tal cosa, y me dices, no sé, entonces yo agarro, saco de otro y te doy, ¿qué? Una copia o modelo, ya. Así, parecido a este. ¿Suficiente? ¿Sí o no? Suficiente. De igual manera, el Señor hubiese dicho, bueno, tanto tiempo están conmigo, han visto esto, han visto el otro, han ido conmigo aquí, han estado allá, vieron esto, vieron lo otro, sí Señor, muy bien. Ahora ustedes mañana se me van de 2 en 2 y hacen la misma tarea. ¿Correcto? Ojo, pero el Señor no hizo eso. Pero esto que no hizo el Señor, lo hacen los hombres. Lo hacen muchos pastores. Lo hacen muchas organizaciones. ¿Ves? ¿Por qué? Porque le dicen, hermanita y hermanito, miren, ustedes ya tienen un año, ¿sí o no? Ya oran, ya reprenden, les han ido
ponen la mano, todos, sí o no, sí hermanita, sí hermana, Señor, ya. Entonces hermanita, ahora ustedes se van a ir de viaje y van a hacer la obra de Dios. Ojo. Ahora, si usted recuerda que para ser enviados los siervos a la obra de Dios, dice que oraron por ellos y les impusieron las manos y les ungieron con aceite, ¿sí o no? Sí. ¿No es casi similar como que reciben todo el apoyo, la autoridad de aquellos? Bueno, ojalá entienda esto. Pero lo que se ve aquí es que el Señor les da autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor sabía muy bien a lo que ellos se iban a enfrentar. Eso. Y es ahí donde ellos, bueno, cuando volvieron muy contentos, pero ellos aún todavía desconocían de qué cosa es lo que ocurre en la vida espiritual. Pero lo importante para ellos, en la cual quizás no lo tuvieron de mucha importancia, la autoridad que el Señor les da. Y porque con esa autoridad, sí, pues ellos, fíjate, con esa autoridad, ¿cómo habrían hecho ellos? ¿Habrían dicho, en el nombre de Jesús te echamos fuera demonio? ¿O habrían dicho, sal fuera? Ojo, aprenda. Porque Jesús, lo que Él hacía, Él decía, sal afuera. ¿Ves? O te ordeno. ¿Ves? Entonces, esa misma actitud, con autoridad, el Señor envía a ellos para que ellos digan, sé sano, sal fuera, sanado, vive, etc. Ojo, conozca la doctrina espiritual. ¿Cuántos años tienes tú? Y yo no sé si hasta ahorita el Señor te habrá dado autoridad. ¿Por qué muchas veces no se te sujetan los demonios? ¿Por qué muchas veces no se te sujetan ni aún reprendiendo y hermano y no pasa nada? ¿Ves? Ahí está el asunto. Porque a veces más el cristiano vive encantado en cosas carnales, en cosas personales, en cosas mundanales, pero no en los asuntos del Señor. Y esto es por la cual el Señor, fíjate que todos ellos, incluido Judas, recibió autoridad también. ¿Quiere decir que Judas había visto la gloria de Dios? Sí. Claro. ¿Habría sanado enfermos? Pues sí. ¿Había echado fuera demonios? Lógico. ¿Había liberado a algunos endemoniados? También. Mira, hablando solo de Judas. Porque hay muchos, en algunas congregaciones, en algunos lugares, que están como Judas, opuestos a la obra de Dios, contrario a la obra de Dios en dos aspectos. Contrarios a la obra de Dios de la iglesia como iglesia y el pastor, y contrarios a la obra de Dios en su propia vida. Porque esto es parte de la obra de Dios, ¿correcto? Pero esto no se va a salvar. El otro es parte de la obra de Dios, es tu vida. Y tu vida, tu alma, es la que se va a salvar. Pero entonces, si eres tropiezo para la obra de Dios en la iglesia, en la congregación, y también eres tropiezo para ti mismo en la obra de Dios, mírame. ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está ocurriendo? ¿De quién me estoy burlando? Eso debería haber pensado Judas. También recibió autoridad y estuvo con el Señor. ¿Pero qué podemos hacer? Aunque a veces sabemos por el Espíritu del Señor que tal persona, hombre o mujer,
te va a traicionar, te va a engañar, va a hablar así, va a decir así, ¿qué puedes hacer? ¿Jesús le negó el plato de comida? No. ¿Le negó el pan? Tampoco. ¿Le negó el vino? Tampoco. Y habría que actuar como el maestro, pues. Ojo, este es para reflexionar. Reflexión, hermano. Porque mira, vamos a ver estos puntos. Los nombres de los 12 apóstoles. Claro, el que registra dice los 12 apóstoles. Pero en sí, en ese momento, en ese tiempo, todavía no eran apóstoles. Correcto. Primero dice Simón, a quien Jesús le llamó Pedro. O sea, está dando la aclaración. Su nombre normal de nacimiento es Simón, pero fue cambiado para ser llamado Pedro. Bueno, que Pedro significa piedra, ¿correcto? Piedra. No significa pues que va a ser un testarudo, ¿sí o no? Rebelde, no, sino piedra por el sentido de firmeza, estabilidad, convicción. A eso se refiere, por si acaso se lo digo. Bien, luego dice Andrés, su hermano. O sea, ¿hermano de quién? Hermano de Pedro. O sea, Jesús llamó a 2 hermanos. Ojo, ya vemos que en la lista del Señor habían 2 hermanos. Muy bien. Luego dice Jacobo, Jacobo, hijo de Zebedeo. O sea, está caracterizando. Habría que ver quién fue Zebedeo, ¿verdad? Bueno, un hombre, etcétera, y fue llamado su hijo. También dice, y Juan, su hermano. O sea, 2 hermanos más. ¿Correcto? 2 hermanos de una familia y 2 hermanos de otra familia. Gloria a Dios. Bien, el verso 3 dice, Felipe, Bartolomé, Tomás. Significa que estos eran de diferentes familias, eran otros personajes, otros hombres. Felipe, Bartolomé, Tomás. Y otro más que dice Mateo, lo especifica, mejor dicho, indica, da una indicación de quién era este Mateo o quién es este Mateo. Dice el publicano. O sea, llamó a este hombre Mateo, que era el cobrador de impuestos, un hombre aborrecible por el pueblo, un hombre odiado por el pueblo, despreciado por el pueblo. Podría decir que no tenía la mirada de Dios. Antes no, hasta que lo llamó Jesús. Por eso lo dice el publicano. Cuando era publicano, era despreciable. Pero ¿cómo es que Dios, por medio de Jesús, le llama? Porque no es que Dios llama a los malos, a los perversos, sino que Dios, para que sepas, ve qué cosa hay en el corazón de esta persona. Que de repente obtuvo el trabajo, pero por el trabajo tuvo que hacerlo, pero en su corazón andaba humillado ante Dios, con miedo y temor a Dios, porque si su corazón fuese odioso, rebelde, dañoso, no creo que lo llame Jehová a Dios, porque algo debe haber en el corazón de aquella persona. ¿Algo qué? Bueno, pues algo que a Dios le llamó la atención. ¿Me entiende? Porque sabe que por ese alguito
al dejar de hacer eso malo, horrible que hacía, así como era firme y estable y trabajando para los romanos, ahora va a ser mucho más firme y estable y lleno de convicción para servirle a Dios. Ojo, y ahí hay sabiduría. Porque claro, porque si en el mundo era tan astuto, tan sagaz para hacer mis cosas y estar aquí en un sitio y en otro sitio y haciendo lo que quería, hoy que Cristo me ha llamado, se supone que esa sagacidad, que esa actitud, que esa valentía y ese esfuerzo y cuanta cosa, la voy a aplicar mucho más para el Dios vivo. ¿Ves? Entonces, eso es lo que se espera. Eso es lo que Dios espera de ti. Así como fuiste terco y testarudo para meterte y pecar contra tu vida, ahora yo te he llamado para que metes esa terquedad, esa testarudez, seas terco para que me sirvas a mí. Pero no, hace lo contrario. Bueno, ya usted vea cuál es lo contrario. Mateo el publicano, ¿verdad? Porque los mundanos, los inconversos dicen, bueno, ¿y qué hace Mateo el publicano aquí? Lo que pasa es que Dios de repente no veía bien, seguro, le faltó lentes ópticos para que llame como si este era un hombre, un sinvergüenza, era odioso y no perdonaba nada, porque así eran todos los cobradores de impuestos, pues. Luego dice Jacobo, hijo de Alfeo, o sea, hijo de otro personaje, no sé si era un buen personaje, una persona respetable de ahí de la comunidad, de la ciudad. La cosa es que Jesús llamó también a su hijo, ¿ves? Llamado Jacob. ¿Cuántos Jacobos había? Dos Jacobos. Bueno, es Jacobo. También dice Lebeo. Hermanos, no está diciendo que le ve, sino Lebeo, es su nombre. Pero tenía por sobrenombre, bueno, creo que era mucho mejor, ¿verdad? Tadeo es mejor que Lebeo, porque uno podría echar mano rápido, como se dice, a la burla, ¿verdad? Le veo, y voltea y se viene. No, estoy diciendo que lo veo, ahí está, ¿ve? Podría echar mano a la burla, pero mejor era Tadeo. Ah, gloria a Dios. Qué bueno, esto es importante. Tadeo y Simón el cananista. A ver, ¿cómo lo entiende usted ahí? Es tan fácil. Doris. ¿Ah? Despierta, tú te has sentado ahí en el rincón de los sueños. Se diría, hermano, que es el lugar de donde él viene. Bueno, te aproximas un 50%. Simón el cananista. Ya, pues. Canaán, es el lugar donde él viene. Es como que es Doris Doris la... No, Independencia. no, ¿de dónde ha nacido Virú? ¿Cómo lo dicen? De Chimbote, Chimbotán podría ser, ¿no? No, pero ¿de dónde es tu pueblo, hermana Doris? Virú. ¿Y cómo lo dicen? ¿Virú? ¿No hay adentro? Viruñera. Ah, Doris la viruñera. No cae bien. Debe tener otro nombre. De mi tierra donde yo nací es Mayasco. Ah, ya, pues, ya ves. Mayasguina. Se desmaya, ¿no? Cada rato te desmayas, pues. Entonces, Doris la Mayasguina, o de Mayasguina. Entonces, ¿de dónde es eso? Del lugar de donde procede. En este caso,
cananista, de Canaán. Era cananeo. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Descubrió? Así que era cananeo. Mire, gloria a Dios. Y a veces tenemos la Biblia y no nos damos cuenta. Y hacemos, son racistas en el Evangelio. ¿Ah? Bueno, no quiero entrar en ese punto. Pero lo cierto está que un cananista, uno de Canaán, de cananeo, estaba en el grupo de los 12. Simón el cananista. Por lo menos ahí hay un representante. Amén, hermano. Hay un representante fuera. Bueno, aunque en esos tiempos en Canaán, pues, ya había sido tomado, pues, por Israel. O sea, había pueblo de Dios ahí, pues. ¿En la toma de qué? A ver, ¿cuándo fue tomado Canaán? ¿O quiénes tomaron Canaán? Josué, claro. Josué, al entrar a la tierra prometida, entró a toda la tierra de Canaán. ¿Qué pasa, hermana de Damiane? ¿Qué pasa con su cerebro, Canaán, Josué. ¿Con quién más? A ver. Ahí está, hincha de Caleb. hermana Damiane, hincha de Caleb. Josué y Caleb siempre estuvieron juntos, ¿verdad? Firmes ahí. Eso es bonito. Firmes ahí, ayudando, apoyando. ¿Verdad? Eso, no dudar, ni dejarse llevar, a pesar que el pueblo era terco y testarudo y rebelde, y tropiezo, y tropiezo, y tropiezo. En vez de dar alegrías, pero ahí estaban los dos varones. Gloria a Dios. Muy bien. Y Judas Iscariote le da la indicación aquí, ¿verdad? El que también le entregó. Qué pena. Qué pena, pero aquí observamos, por ejemplo, que Judas Iscariote, como se dice, había gozado, había disfrutado de la gloria del Señor, ¿verdad? De la presencia del Señor en su vida, pero ojo, no se olvide. El problema no era eso. El problema era en que Judas no se despojó de su corazón, ¿qué? Eso, la avaricia, el amor al dinero, la codicia. No sacó, como hay muchos que así siguen la trayectoria del camino, no sacan la vanidad, no sacan el cabello, no sacan la hermosura, no sacan lo guapo. No sé, ya tienen marido, ya tienen nietos, ¿no? ¡Ay, qué guapo! Dice, o sea, todavía está ahí. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¡Oh, qué gringa! ¡Oh, qué hermosa! Es con ella me hubiese casado. Ya está hasta sus caiguas ya. Y está buscando otra mujer. ¿Cómo es posible, hermano? Y es esas las razones por las cuales Satanás, en su momento oportuno, para tumbar al siervo del Señor. ¿Sí o no? Por ahí entró. Por eso que Judas en ciertos actos dijo, se quejó, se amargó horrible. Que por qué habían gastado ese perfume en ungirle al Señor. Lo hubiésemos vendido a buen precio y hubiésemos tenido dinero para dárselo a los pobres, entre comillas, y no era para el bolsillo. Ojo, esa doctrina de Judas. Por eso, si no quitas lo absurdo que está en tu corazón, en cualquier momento viene, como dice, con zapatitos de algodón y te lleva. Qué pena. Dentro de todo ello encontramos algunos personajes que hemos leído que resaltan. El caso de Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Sí. Donde Jesús
Fue, claro, fue por la predicación de la palabra, fue transportado. ¿Ve? Fue transportado. Ya hablaremos de la transportación según el tiempo, ¿verdad? ¿Para hacer qué? La obra de Dios. Exacto. Para hacer la obra de Dios. No para que vaya a ganar dinero o para que se vaya a vanagloriar en asunto de hombre. No, no. También tenemos otro personaje. A ver, ¿se acuerdan ustedes de quién? ¿De quién Jesús dijo, he aquí que un verdadero creyente, el cual en él no hay engaño? ¿De quién fue? Porque estabas debajo de la higuera, le dijo, y desde ahí yo te vi. Saqueo. Era que un verdadero judío, dijo. Judío o israelita. Es el mismo. Me parece que es Felipe. Me parece que es Felipe. Entonces, vea usted, hermano, de los muchos que aquí, como se dice, surgieron, ¿verdad? Cuando dice acá hermano de Juan, su hermano se refiere al mismo Juan que amaba a Jesús, que se recostaba sobre su... Bueno, es él, pues, es Juan. De él se refiere. Se refiere Juan, hermano de Zebedeo. No, de Jacobo. Ahora, de estos 12, sabemos que se perdió, como lo dice ahí, el que le entregó, o sea, Judas. Y la Biblia es muy prudente, fíjese. Es muy prudente la Biblia y es muy bueno. Porque la Biblia habla de aquel que se perdió. No dice otras cosas. Como acá también lo dice, el que también le entregó. Es otra forma de expresarlo, pero muy prudente. Entonces, fue Judas. Ahora, quiere decir pues que de todo lo sucedido, bueno, pero hasta entonces, hasta aquí nomás, hermanos, que todos ellos recibieron la autoridad sobre los espíritus inmundos para echar fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso significa que el Señor les convirtió en médicos. Sí. Claro, porque son ¿Sí o no? Sí. Porque el que sana la enfermedad, ¿quién es? Un médico. Si te duele algo, lo que fuere, ¿a dónde vas para que te quiten las dolencias? Médico. Al médico. Ojo. Quiere decir que ahí hay profesión o no. Sí. Por favor, ahí hay profesión. Quiere decir que el Señor les convirtió o les hizo, como se dice, ser médicos. Pero médicos del reino de Dios. Médicos con la autoridad divina. Médicos con la preparación divina. Médicos con la instrucción del Maestro Jesucristo. Diríamos entonces que Jesucristo, aparte de predicador, también es médico. Sí. Médico. Ojo, y más que médico. Dime, y estos 12 discípulos también fueron médicos, ¿verdad? De acuerdo. ¿También fueron más que médicos? Sí. ¿Cómo? A ver. Porque iban y sanaban a los enfermos. Bueno, sí, eso hace un médico. Porque también, Más que médicos. también podría resucitar a muerto, porque tenían esa autoridad. En el caso de, No. En el caso de Pedro, cuando No, porque acá solamente, disculpe hermano, les da autoridad para
espíritus inmundos y se hacen fuera y sanar toda enfermedad. Resucitar muertos, ese es otro nivel que viene más después. Lo hacen. Con la sombra de Pedro también se sanaba. Pero eso sería más adelante, se ve ya cuando Para han la crecido lluvia, espiritualmente. No, hermana, piensa, ya estás hablando por decir, piensa, porque cuando se habla de la sombra de Pedro, ya no está el Señor. No, o sea, en el Después ya. sentido de que más que médico. No, pues, que ese es después. Aquí estamos en el texto. Yo en el antes tampoco no he querido salirme para centrarme en el texto. Estamos en que ellos recibieron autoridad contra los espíritus inmundos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. No es para resucitar muertos todavía. ¿O sí? No, Todavía porque estaban con el Señor. Todavía estaban pues en las primeras preparaciones. A ver, No, ya está bien, hermano. Eso iba a decir, pero está bien. De Pedro. Hermano, disculpe, su pregunta de usted fue, dijo, ¿verdad? Ellos podrían hacer más cosas más allá. no. Más que un médico. Más que digamos. Más, o sea, ¿ellos eran médicos? Sí. Sí, ahora. ¿Y podrían haber sido o son más que médicos también? Yo iba a decir, yo dije que sí, hermano, ¿sabe Que por sí. qué? Porque, o sea, no se ve ahí cuando estaban con Jesús lo que hicieron, pero más adelante sí se ve en el caso de Pedro. No, ahí nomás. Ah, ahí nomás, entonces. O sea, ahí pregunto de nuevo. Cuando estás enfermo, ¿a quién vas? al medio. Al médico. Si algo te duele y no sabes si estás enfermo o no, pero te duele, ¿a dónde vas? Al medio. Al médico. No, yo voy al hospital. Sí, pero ¿a quién vas a hablar? Entonces, se usa la razón, ¿se da cuenta? No, entonces me voy a una clínica. ¿Y en quién vas a encontrar una clínica? doctores. ¿Ve? No, me voy a una posta. ¿Y en quién vas a encontrar una posta? ¿Correcto? Ahora, hasta ahí entonces. Ahora, ¿ellos fueron más que médicos? Sí, dieron la respuesta. Correcto. Ahora, ¿cómo? Demuéstramelo. Yo creo, hermano, que el médico, por decir natural, hay cosas que ellos no van a dar con la enfermedad. Pero si aquí habla que le está dando autoridad sobre toda enfermedad, toda dolencia también, significa que ellos van a ver más allá de lo que ve un médico. Entonces, da a entender de que es más que un médico, en el aspecto de sanar no solamente el cuerpo, sino también las enfermedades espirituales. No se entiende. Bueno, la última, de enfermedad espiritual, ahí nomás déjalo. Ese no, que no entre. En sanar sí, está bien, sí, se cumple, está sanando. Hasta ahí sí. Pero aún no está demostrando más que médicos. Porque el médico tiene un límite. Pero ellos llegaron a ser mucho más allá de lo que un médico Por decir, puede hermano, ser. una enfermedad mental de una persona, un loquito. El médico, bueno, lo trata, pero no lo cura. En este caso, si ellos tenían esa autoridad, sí podrían hacerlo. Ya, vamos a suponer que podrían hacerlo. Pero tú has dicho una enfermedad mental, que es físico. Bueno, sí, pero hay una cosa ahí que les hace mucho más que médicos. Puede ser porque el médico les da receta para que compren medicina. No, porque ellos no recetaban. Y si algo recetaban, lo único que le dirían: Los discípulos de frente. ora a Dios, clama a Dios, teme a Dios, no vuelvas a hacer lo malo. Pero ellos decían la palabra y ya tenían autoridad y se sanaban. En cambio el doctor todavía les daba receta, que compren su medicina, tratamiento. O sea, por eso también era más que el médico. No, eso no, ya, estamos ahí retrocediendo. Está bien fácil. Ahí está. Ahí está.
Si en la Biblia, pues léalo, mírenlo. Porque podrían reprender espíritus inmundos. A ver, anda un médico que eche fuera un demonio. ¿Lo echa? ¿Ya ves? También, hermano, a veces los médicos usan sus herramientas, pues, bisturitos, eso de ahí. Ellos no. Está bien, pero ese está dentro de la terapia, o sea, del tratamiento, de la sanidad. Ellos no, sino que más que médicos. O sea que ellos son usados no solamente como médicos, sino porque tú eres un médico, pero usas otras formas de sanar, ¿correcto? Él es médico, pero también usa otras formas, otros elementos para sanar. Pero ellos fueron mucho más que médicos. ¿Por qué? Porque ellos también echaban fuera los espíritus inmundos. O sea, los endemoniados eran liberados. Un médico no puede hacer eso. ¿Lo entiende o no? Claro. Tú vas al hospital, llega al hospital un endemoniado. ¿Qué hace el médico ahí? Con un endemoniado. No hace nada. No puede echarlo fuera. No puede liberarlo. En cambio ellos sí. ¿Por qué? Porque eso ya es espiritual. Lo de médicos, estamos hablando todo lo que es en el aspecto carnal, no espiritual. ¿Ves? Cuando habla aquí de que estos 12 podían sanar toda enfermedad, ¿se refiere a la enfermedad física o espiritual? Que claro, es la enfermedad física o la enfermedad corporal. ¿Ves? Y las dolencias también es corporal. ¿Ves? Y la autoridad que ellos reciben es tanto para el cuerpo como espiritual, para echar fuera demonios. ¿Ves? No salud espiritual, es otra cosa. Así que ahí hay confusión. Cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Espíritus inmundos echaban fuera a ellos. ¿Eso hace un médico hasta hoy? ¿O desde esos años hacía un médico normal? No. ¿Ves? En cambio ellos sí trabajaron mucho más que un médico. Porque si había alguien enfermo ahí con dolor de estómago, fiebre y cuanto más, claro, ellos no usaban exámenes, ni que vamos a palpar, que es lo que tienes aquí, que no, ellos solamente orar y dar la orden y eso era todo. Mientras que un médico de la clase de hombres con la ciencia humana, no, pues tiene que hacer exámenes, hacer un preparado, una medicina o examinar, y etcétera, etcétera, para determinar en sí cuál es su enfermedad. Pero para ellos solamente llegan a la casa, si aquí tenemos un enfermo, muy bien, ¿qué tienen? Mucho me duele la cabeza, allá, muy bien, orar, nada más, y ordenar. Y se sanó. Pero ese es por la autoridad. O sea, la autoridad no solamente fue para echar fuera los espíritus inmundos, sino también para el mismo cuerpo, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos 12 lo tuvieron, incluido Judas. Espero que les quede claro. Hermano, cuando está
Sí, porque Jesús les había enviado. Jesús no estaba con ellos, sino que Jesús los había enviado. Pero aquí estamos viendo quiénes fueron de los 12. ¿Ya su nombre, hermano? ¿Sí lo entiende? Espero que lo entienda. Muy bien, gloria a Jesús. Si hubiera alguna otra inquietud, hermanos, bien. Pero aquí también vemos que estaba Juan. Juan, lo que conocemos ahora, el siervo amado, ¿verdad? Quiere decir que fue una de las causas también que podría haber Juan haber comenzado a amar a su Señor. Ya no a mirarle al Señor de una manera, como se dice, casi un poco humano, sino un algo más allá que humano, un algo que de un amigo no quisiera desprenderse nunca. Porque sea como fuere, Juan estaba viendo que aquel Mesías, aquel rabí, era un buen hombre, era una buena persona, de las cuales Juan miraba físicamente, no, sino que Juan miraba más allá de lo físico, o sea, sus actos, su manera de ser, su manera de tratar, su manera de ordenar, su manera de corregir, su manera de ver las cosas. Entonces Juan, su mirada iba más allá. Es por ello que Juan se enamora del Señor y ama al Señor. No sé si entienda esto, ojalá lo entienda. Y no está con pensamientos carnales, sexuales, por la cual se desviaron los llamados del LGTB. Es muy diferente, ¿ves? Entonces, en la cual uno ama a esta persona de la cual uno no quiere desprenderse, y confía uno ciegamente de tal persona porque sabe que es un alguien y que puede haber esperanzas, o que soy yo. Y bien que Juan halló las esperanzas que tenía en el Señor, claro que sí. Si revisamos todo, vamos a encontrar que Juan no amó en vano al Señor. Y él estuvo aquí dentro de los 12. ¿Ves? ¿O es que ahí Juan ya amaba al Señor? A mí me parece que no. Eso fue en la trayectoria del trabajo, de la labor. ¿Ves? Es donde Juan fue despertando ese amor. Porque fíjate, si rápidamente decimos que mientras los otros se preocupaban quién podría ser el primero, Juan se preocupaba en que si mi Señor se va, yo también me iré con él. Porque es sencillo. ¿Sencillo qué? Es sencillo decir, si yo amo a alguien y sé que ese alguien se va a ir, ¿cuál sería mi deseo? Voy con él. Me voy con ese alguien por cuanto amo, pues. ¿Ves? Pero si no lo amo, no lo quiero por interés nomás, así se haya caído un hueco o lo que sea, no me importa. ¿Ves? Y así haya lo que fuere, sí, no te va a importar. Pero esa es la gran diferencia del que ama de corazón. Bueno, los que están en su carne, ¿qué podemos hacer? Pues piensan conforme a la carne. ¿Ya es su nombre, hermanos? Gloria a Jesús, glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.